El embarazo adolescente ha estado en la discusión pública estos últimos días, mientras que algunos medios de comunicación informaron que el Ministerio de Salud incorporó el anticonceptivo subdérmico Implanon para prevenir estos casos. El titular de la cartera, Jaime Mañalich, aseguró que estos anticonceptivos de depósito se utilizan desde hace 5 años. Vamos a analizar el alcance de este tema. Para eso nos acompaña en el estudio el abogado Jorge Reyes. Abogado, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Abogado, ¿por qué ustedes se están oponiendo a esta situación, más allá de si, eso lo vemos después, más allá si opera desde antes o desde ahora? ¿Por qué se oponen a la idea de que el Ministerio de Salud haga la entrega gratuita de estos anticonceptivos? Bueno, en primer lugar se trata de un anticonceptivo subdérmico que dura 3 años en el cuerpo de una persona. Nosotros no nos oponemos a que exista este anticonceptivo, a que se comercialice este anticonceptivo, a que se entregue a personas adultas este anticonceptivo. Lo que aquí ocurre es que en un plan nuevo de gobierno para ir en contra del embarazo adolescente, se comenzó a colocar este anticonceptivo en menores de 14 años. La norma que ellos han sacado del Ministerio de Salud es para colocar anticonceptivos de niñitas de 7º año hacia arriba, es decir, de 12 años hacia arriba. E incluso han instruido al Sename para que lo coloque en los lugares donde tiene casas de acogida a las menores de 14 años. Y aquí el problema es que choca este plan de salud con la ley, porque las menores de 14 años no están con el consentimiento de poder tener relaciones sexuales. La edad para tener relaciones sexuales es los 14 años. Entonces, no es posible que el gobierno, a través de un plan de gobierno, esté financiando los elementos con los que se va a cometer un delito. Cuando se le coloca a una niñita de 12 años un adminículo de esta naturaleza, se le está diciendo vaya y tenga relaciones sexuales. Esa niñita va a tener relaciones sexuales y va a cometer el delito de violación impropia. Abogado, pero vamos a las cifras, porque, a ver, este año se reportan ya 100.000 embarazos adolescentes, más que el año pasado, que fueron 92.800. Está claro y visto por miles de estudios que las niñas, sobre todo, están teniendo relaciones sexuales mucho antes. Incluso se habla desde los 13 años. Entonces, más allá de si va a tener relaciones sexuales con el pololo o va a ser abusada, que es también una realidad que ocurre en los sectores más vulnerables, el hecho es que hay que proteger a esa menor. Entonces, bueno, pero ¿no? Es que esta no es una manera de protegerla, esta es una manera de dejarla lista para que la violen, para que no tenga consecuencias la violación. La violación igual ocurre en los sectores pero si ocurre, populares. entonces lo que hay que hacer es protegerla. Fíjese usted, en materia de educación, por ejemplo, en materia de educación sexual, que el Ministerio de Educación ha sacado programas de educación sexual, ¿sabe cuánta plata ha invertido en esto? 300.000 pesos por establecimiento, solamente 300.000 pesos. Con eso lo único que alcanza es para mandar a 3 profesores de cada establecimiento a hacer los cursos, pero sin materiales. Entonces, si queremos combatir el embarazo adolescente, toda esta plata que se está invirtiendo en el Ministerio de Salud para comprar anticonceptivos debería invertirse en la educación, justamente para acompañar, para acoger. Además, fíjese el trato, las salas de clase son lugares educativos, no son lugares para introducir adminículos que están en contra de la formación de la familia en muchas oportunidades. Aquí lo están haciendo bajo confidencialidad a través de las consejerías. A las niñitas lo único que se les está tratando son como animales. Aquí lo que se trata es de acoger a nuestra juventud. Por supuesto que hay que hacer cosas para bajar ese embarazo adolescente, pero este es el camino totalmente contrario. Con esto lo único que se está haciendo está incentivando la actividad sexual prematura, lo que le causa un daño enorme. Una niñita de 12, 13 años no está en condiciones ni físicas, ni fisiológicas, ni psicológicamente para mantener relaciones sexuales. Abogado, pero usted está claro y consciente que una cosa no se opone a la otra, es decir, el que haya más educación no significa que no tienen que haber tratamientos también para evitar el embarazo adolescente. Bueno, pero no puede ser con una cosa tan invasiva que genere finalmente a la persona, la reduzca a su pura sexualidad biológica. La sexualidad es una riqueza del ser humano. Eso es lo que hay que fortalecer en esos niños. No es posible que a los niños se les trate de esa manera, porque le vuelvo a decir, cuando se le coloca un adminículo de esta naturaleza, lo que se le está diciendo es que se le autoriza a tener la relación sexual, cuando es justamente la conducta contraria a la que tiene que procurar el Estado, retrasar la entrada en la actuación sexual por parte de los niños. Esa es la política que va a tener efecto efectivamente en el tiempo y que va a hacer personas mucho más integrales y más sanas. Claro, le vuelvo a preguntar, abogado, es decir, yo creo que nadie duda de la necesidad de una mejor y más profunda educación sexual
sexual, también está visto que no basta con la información. Es decir, los jóvenes pueden tener todas las clases habidas y por haber de sexualidad y sin embargo lo más probable es que a la hora de tomar una decisión no toman esta decisión de manera responsable. Entonces, a lo que voy, ¿por qué su oposición tan abierta a este punto y no más bien aceptar que este punto junto con otros aspectos también ayuda a prevenir el embarazo adolescente? No lo hacen, porque le vuelvo a decir, este punto son los que ponen acento, son en los que caen los miles de millones de dólares del Estado. Fíjese, cuando nos hablan de las campañas de los condones, los muchachos lo que hacen con los condones generalmente es que los inflan. Eso es lo que hacen con los condones. Claro, el 45% de hecho no ocupa condones. Exactamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se está despilfarrando toda esta cantidad de plata en esto y sin embargo no se está invirtiendo en las personas, no se está haciendo una educación valórica, completa, integral que acoja a las personas. Pero Mirna, yo quiero insistir en una parte de esta denuncia que a mi juicio es muy grave y que apunta directamente al ministro de Salud, que tiene que hacerse cargo. Hoy día esta política pública está destinada a menores de 14 años. Eso es contrario a la ley chilena. La ley chilena autoriza las relaciones sexuales a partir de los 14 años. No es posible que el Estado esté brindando los instrumentos para fabricar el delito respecto de menores de edad. Eso se llama corrupción de menores. Yo denuncio a través de sus pantallas que esta es una política de corrupción para todos los niños de Chile y además a los más vulnerables, y eso es lo más grave porque además tiene un germen de discriminación tremendo. Ni usted misma ni yo le damos esto a nuestros hijos de esa edad. ¿Por qué se lo están dando a estos niños? ¿Por el hecho de ser vulnerables? ¿Por el hecho de vivir en la extrema pobreza? Esa es la manera, pero esa es la manera como el gobierno va a tratar a los pobres. A mi juicio esto es indigno. Los lugares de dignidad, la sala de clase es un lugar de dignidad, de educación, de valores. No es un lugar para los efectos de enseñar biología pura solamente basada en la corporeidad. Abogado, solamente un dato, 65% de los embarazos adolescentes ocurren en los sectores vulnerables, 2% apenas en los sectores altos. ¿Le parece que esta no es una razón para poder poner más el acento en esos sectores? En los sectores vulnerables, y yo trabajo en ello, donde se han aplicado programas de educación sexual como el Teen Start, el de la Católica de Concepción, que es ALAFA, se ha bajado el embarazo adolescente con el acogimiento. Lo importante es empezar a temprana edad. La sexualidad es algo que acompaña al ser humano desde siempre. Una niñita de 12 años tiene una sexualidad que tiene que expresarla, pero no a través de la relación sexual, que es la respuesta que hoy día le está dando el gobierno. ¿Usted había esperado otra actitud de parte de un gobierno de centro-derecha como es el gobierno de Sebastián Piñera? Para mí no es político. Esto no tiene que ver ni con concertación ni con derecha. Esto tiene que ver con humanidad. Y la verdad de las cosas que yo espero de cualquier gobierno, que a los niños se les trate como niños y con la dignidad que el niño merece. Esto no es un trato digno para ellos. Para terminar, abogado, decía el ministro Mañalich que no puede ser que un determinado tratamiento esté solo para aquel sector que lo puede pagar. Sobre ese punto en particular, y suponiendo que esto se aplicara solo desde los 14 años en adelante, ¿usted también se opone? Eso es falso. Eso es falso. Ese tratamiento no está. Este tratamiento ha sido pagado por el Estado directamente para estos niños. Yo me pregunto, ¿el ministro de Salud le da eso a sus hijos? ¿Eso es lo que él le da a sus hijos? Yo le pregunto habría que preguntarle al ministro de Salud. Yo le aseguro que no es así. Yo le aseguro que él no ha invertido esa plata para sus hijos en eso. Y eso es lo inmoral que tiene esto. ¿Pero por qué dice usted? ¿Cómo asegura eso? ¿De dónde asegura aquello? ¿De dónde asegura? Porque lo han comprado. Porque en el No, le digo de que determinada persona no lo haga. Es decir, a lo mejor el ministro de Salud considera que la mejor manera de proteger a sus hijas, bueno, preguntémoselo. Mujeres que las tienen, a mí me gustaría comprando saber. Anticonceptivos, lo que él niega. No, perdón. No es comprando anticonceptivo, es comprando un anticonceptivo subcutáneo que se le coloca a una niñita que además tiene serios riesgos de salud adicionales que no se están diciendo. A las niñitas las engorda, que respecto de su autoestima debe ser tremendo. Produce hemorragias tremendas. Y quiero además agregar que esto viene siendo una segunda generación de otro anticonceptivo americano que está lleno de demandas por cancerígenos en Estados Unidos. Perdón, pero no es rol del Estado proteger por sobre todas las cosas a las menores que pueden ser víctimas de un embarazo adolescente. Sí, por supuesto, y por eso tiene que en esas menores invertir mucho más en programas valóricos de acogida que busquen la integridad de su humanidad y no que las animalice. ¿No ha habido un cambio entre una administración y otra? Yo no observo ningún cambio. ¿Usted esperaba ese cambio?
La verdad las cosas es que lo que yo esperaba no tiene No, pero porque usted no es relevante. con esos sectores como usted me ha señalado. No, yo no trabajo con esos sectores, yo trabajo con los sectores vulnerables de este país. Yo trabajo con las personas que están en el sector sur de Santiago. Yo dirijo el proyecto Esperanza, que acogemos a mujeres que han abortado. Esa es la verdad de las cosas y conozco esta realidad. Usted conoce esa realidad, le pregunto si ha habido un cambio, si usted observa un cambio entre una administración y otra. Yo lo que observo es una profundización en el error de estas políticas públicas, que lo único que han hecho, y le vuelvo a decir, es fracaso tras fracaso. Ejemplo concreto de eso son las famosas campañas del SIDA. Van 15 campañas del SIDA en los últimos 25 años y todas han fracasado. Usted va a presentar una acción legal, entiendo. Yo he emplazado al Ministerio que declare que no está colocando esto a menores de 14 años. Si yo ya tengo casos que me han denunciado que es así. Si yo llego a comprobar que eso es efectivo, yo voy a denunciar ante el Ministerio Público a las autoridades de gobierno por estar propiciando el delito de la violación impropia. Abogado Jorge Reyes, gracias por estar con nosotros. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias.